Buenas a todas y a todos. Vais a escuchar un podcast que originalmente tiene una duración de 39 minutos, en el que entrevisto a Hada de Fresa, o a Eva, la representante de Hada de Fresa. Este podcast está patrocinado por el aula virtual quieroserpodcaster.com, un aula donde no solamente os enseño a empezar el podcasting, sino a continuar el podcasting y a descubrir todo tipo de novedades, realizando además reuniones con los alumnos y mentorías grupales y tener no solo un grupo de apoyo, sino una web donde siempre está actualizado todo tipo de recursos y de procesos vinculados con el podcasting, no solamente a la edición de audio, sino a todo lo que puede llegar a tocar un podcaster. Y ahora os dejo con un trocito de la entrevista a Eva, la representante de Hada de Fresa. Si queréis escuchar los 39 minutos, tenéis que iros a quieroserpodcaster.com, que está ahí el contenido completo. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a todos, estáis escuchando Nación Podcaster. Ya sabéis, este episodio que vais a escuchar enterito, pero lo que vamos a hacer es entrevistar a diferentes personas que tienen podcast infantiles y voy a ponerlos en un formato estándar en el canal normal de Nación Podcaster. Y hoy tenemos con nosotros a Eva Rodríguez de Hada de Fresa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Voy a poner un poco en contexto a la gente porque habrá quizá gente que diga, un momento, me suena mucho el nombre, pero no ubico yo con los podcasts. Pues Efectivamente. Yo buscando podcast con mi hija, que cada noche me pide cuentos, ¿no? Que siempre en Spotify buscamos cuentos para niños y nos hemos ya repasado algunos. Y un día, además, creo que pues apareciste, te encontré el mismo día que publicabas, porque como siempre buscamos. Y entonces vi que Hada de Fresa sacaba cuentos y me dijo mi hija, un momento, esta la veo yo en YouTube. ¿Qué me dices? ¿Sí? Entonces, vamos a explicar un poco el proceso de cómo creas, porque debo decir que Eva es la representante del canal. ¿Conoces personalmente a Hada de Fresa? Conozco muy bien a Hada de Fresa, sí. Entonces, pues eso, cuéntanos un poco qué es, quién es, qué haces en YouTube y luego ya pasamos al podcast. Yo como representante empecé en el mundo de la comunicación y del marketing en la multinacional desde hace muchísimo. Entonces tenía mi vida oficial como directora de marketing de grandes multinacionales. Y entonces un día me abrí al mundo de YouTube por otra razón súper personal y que no tenía nada que ver con mi vida profesional. Y es que al conocer a Hada de Fresa, pues Hada de Fresa me dijo que tenía una niña con necesidades especiales de aprendizaje. Y entonces se dio cuenta de que esa niña pues aprendía mucho mejor por vídeo que intentando explicarle cosas a veces cara a cara. Exacto. Y entonces ella pensó, anda, ¿y si yo hiciese los vídeos para mi niña, pero que no fuesen solo para ella, sino que le pudiesen gustar también a mi otra hija más pequeña y a un montón de niños del mundo? Y entonces así fue como nació Hada de Fresa en YouTube. Y donde con los personajes también que les gustaban a sus hijas, pues ella empezó a hacer pequeños teatros, pequeños cuentos hechos en formato de YouTube. Pues oye, y así podía transmitirle muchas cosas. No sabía yo la historia interna, me encanta. O sea, ahora me has ganado más todavía. Sí. Ese fue el comienzo. Muy guay. Y claro, Hada de Fresa, exactamente quién es, qué es. Ella no sabía ni lo que era YouTube, ¿no? En su mundo no sé si YouTube. No. Hada de Fresa conocía el mundo de la multinacional y conocía el lado ese del mundo de YouTube desde una empresa, pero no conocía el lado youtuber para nada. Entonces, pues aprendió todo desde cero, desde hacer un estudio clandestino en el sótano de casa y cogerle los juguetes a su hija escondidas, a optimizar, a conocer todas las tripas técnicas, y todo esto lo hacía con su marido, el mago de limón, que nunca sale a cámara, pero es el artífice que está detrás de toda la producción técnica. Entonces, él con la producción técnica y Hada de Fresa con toda la producción de contenido,
pues son los que cuentan historias mágicas, y así lo han hecho durante 4 años, donde contaban historias todas las semanas. Y han contado pues todo tipo de historias, desde muy divertidas y de entretenimiento a qué hacer si en el cole te hacen bullying, o a por qué deberías tener hábitos saludables de comida, y a todas las cosas que yo creo que a los papis y a las mamis nos pueden preocupar, y por lo tanto Hada de Fresa pues también. Uh-huh. Y todo esto también a través de juguetes, ¿no? Sí, Hada de Fresa coge los personajes que en su momento la verdad es que ahí es, como se dice en el ámbito marketingiano, contenido personalizado. Entonces yo es verdad que cojo y escojo las cosas que están más cerca de los niños para contar las historias, ¿no? Uh-huh. ¿Y el canal, cuántos suscriptores tiene ahora y costó mucho hacerlo crecer o fue bastante? Pues el canal ahora mismo está lanzado en 3 idiomas, está en español, en francés y en italiano. No me digas, ¿qué dices? Sí, Vale. Sí. Y también se intentó en inglés. Lo que pasa es que en inglés había demasiado contenido y no posicionó. Entonces, bueno, pues lo mantuvimos bastante tiempo y luego ya lo cerramos. Pero empezamos en español, y entonces en español tiene 620.000 suscriptores y como unas 300 millones de visualizaciones o 350, no sé, no lo miro mucho, pero por ahí ando. Uh-huh. En francés, que hay mucha menos oferta, pues está rondando los 75.000 suscriptores y también va súper bien. Y en Italia tiene como unos 50.000. Madre mía, o sea, entiendo que la familia ya trabaja para Hada de Fresa. Vuestra jefa. Efectivamente, sí. Luego hago más cosas porque yo, Hada de Fresa hace más cosas por ahí fuera, pero sí, es un motor fundamental. Ya ves. Y entonces, una vez que estás metida ya en el mundo YouTube, que te va tan rodados, va toda la familia rodado y tal, mi pregunta es, ¿cómo te metes en el mundo de los podcasts? Que yo, agradecidísimo, porque soy más de podcast y me gusta mucho el modo cuento como lo hacéis, pero ya te aviso que no va a ser lo mismo, ¿eh? Ya lo sé. Entonces, me intriga mucho, ¿no? El ¿por qué? Sí, pues mira, por lo mismo que nació YouTube, cuando empezamos el proyecto de YouTube no pensamos en vivir de ello, Sune. Yo creo que estas cosas las haces porque te mueve otra cosa, claro, ¿no? Y tú haces tu podcast porque te mueve otra cosa, ¿vale? Entonces, tanto el Mago de Limón como Hada de Fresa son muy escuchantes de podcast. Uh-huh. Y es bastante reciente dentro de nuestro... Pues llevamos a lo mejor como, no sé, 6 meses, 1 año, pero cada vez nos hemos ido... O sea, para nosotros ha sido un formato que nos ha abierto un mundo de repente de aprender cosas de otra manera, sí. Entretener a nuestras hijas de otra manera. Nos ha encantado. Y entonces vimos que efectivamente había poco contenido infantil, la verdad. Y muy poco, de hecho por eso quiero hacer este especial, porque estoy metiéndome ahora y hay muy poco. Hay muy poco y de calidad, así, bueno, de aquella manera, ¿no? Entonces, poniéndoles algunos cuentos a mis hijas, nos dimos cuenta también de la magia de escuchar sin ver, de la magia para la imaginación y para la calma de ellas. Y entonces, como lo vimos en ellas, dijimos, ostras, esto es mega poderoso y mega rico, y además permite contar cosas de otro modo que en vídeo es muy difícil. Muy difícil, claro. Porque permite trasladarte a un montón de cosas y tratar unos temas infinitamente más complejos y desde mi punto de vista más bonitos y más enriquecedores y más educativos. Porque tratar YouTube de manera educativa, bueno, sí, metes cositas, pero los niños como que se pierden en el actor que les está contando las cosas, ¿no? Y en un cuento no, en un cuento es su imaginación y, bueno, un cuento o programa, ¿no? Como cuando explicamos el coronavirus o como cuando intento enseñarles inglés. Exacto. El pozo que queda es súper distinto. Y yo lo veo de repente veo que mis hijas están peleando, ponemos un cuento y se hace la paz. Van en el coche ahí súper nerviosas, pones un cuento y se acabó. Exacto. Mi hija cada noche me pide cuentos y va alternando y ahora me va diciendo, Hada de Fresa, y me hace mucha gracia esto que dicen, ¿no? Que yo me voy sorprendiendo en plan, uy, pero si está hablando de coronavirus, en plan un cuento de actualidad y uy, que ahora meten un personaje que habla inglés. Se ve, me gusta. Sí. Por eso también buscábamos, a mí, o sea, como que el contenido de Hada de Fresa en YouTube lo cuido un montón, ¿vale? E intento que
siempre sea algo que yo les dejaría ver a mis hijas. Pero por eso el contenido de audio es mucho más rico, porque permite hacerlo sin necesidad de un montaje brutal, ¿sabes? Entonces, a nosotros nos ha conquistado, con lo cual lo hacemos desde el corazón total, ¿sabes? De que nos gusta mucho el formato. El Mago de Limón era firme defensor del podcast y no sé dónde llevará la aventura, Sune, no lo tenemos, Sí, bueno, la verdad, ¿sabes? es que nadie lo sabe aquí en España, pero por lo menos vosotros tenéis el ejemplo de YouTube, podéis aplicar mismas herramientas, mismos conceptos de marketing o lo que sea, o incluso usar la plataforma de YouTube para ver si tira del podcast, y puede ser que sí que logréis subirlo más que normalmente lo que cuesta, porque nos cuesta muchísimo a todos. Ya, sí, ahí tú sabes infinitamente más que nosotros, que somos mega novatos, ¿no? Pero sí, nace de una pasión desinteresada total, que es que pues nos gusta contar cuentos y nos gusta hacerlo, pues bueno, intentaremos crecer y disfrutar por el camino y luego ya veremos, ¿no? Es verdad que jugamos un pelín con ventaja porque tenemos una audiencia gorda en otra plataforma, ¿no? Y entonces siempre es más fácil la derivación de tráfico. Un objetivo que para mí es importante en el podcast es que un papá se sienta cómodo. Uh-huh. ¿Sabes? No solo petición infantil, sino, oye, yo les voy a poner Hada de Fresa porque creo que es enriquecedor y es bueno para ellos, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo? Que eso es diferente en YouTube. Eso es diferente. Sí. Bueno, antes iba a preguntarte sobre el contenido, pero antes de eso estaba pensando, ¿y no has pensado hacer otro canal y playlist, no sé cómo sería en YouTube o qué sería lo más ideal, con los audios solo y una imagen estática? Sí lo había pensado. Veo que lo hacéis un poco algunos y nada, nos costaría cero ponerlo en marcha. Con lo cual, sí, no sé qué tal funciona, la verdad. Sí. A ver, yo soy cero partidario, pero desde mi mente. Porque luego he preguntado a gente y una vez he entrevistado a unos chicos universitarios y ellos me decían que escuchan podcast de 3 horas, que es una foto en YouTube. Y yo digo, pero entonces no te mueves de la habitación. Y dice, no, pongo el ordenador y voy haciendo cosas. Y yo, pero, o sea, en mi cabeza esto no lo entiendo. Pues, una cosa que solo se escucha y lo pones con una imagen. Pues, o sea, que hay gente que sí. Y la tendencia, ¿no?, de los jóvenes hace que, incluso me decían que se fían más de un enlace de YouTube que no de un enlace de iVoox, por ejemplo. Entonces, no sé, sí que es verdad que el público, por ahora, a día de hoy, 2020, el público del podcast en general es muy adulto. Entonces, para escuchar, por ejemplo, o sea, un niño por sus propios pies no llega al podcast de Hada de Fresa. No. Tiene que ser un padre que se lo ponga. Claro. De hecho, mi hija me dijo, con otro podcast también que participo yo, que se llama Buceitos, me dijo, ¿cómo puedo yo escucharlo en plan sin depender de ti? Y dije, ostras, ¿y ahora qué tengo que decirle? ¿Cómo se instala iVoox si no tiene móvil? ¿Sabes? Como dije, pues sí. No, pues le dije, pon el canal de YouTube, que también lo subimos fijo, digo, porque es que no sé qué decirte. Claro, sí. Pues buen consejo, sí que lo haremos, porque... Sí, más que nada porque seguro. Que arrastra... ¿Cuál sería la mejor manera? ¿En tu perfil se puede poner otro show o abres otro show y desde un lado? Esto a modo ya curiosidad. Curiosidad. Pues mira, las reglas de YouTube cambian cada minuto, básicamente. Entonces, si esto hubiese sido el año pasado, era bastante fácil dirigir tráfico de un canal a otro. Ajá. A través de lo que se llaman las pantallas finales. Yeah. Las endcards que se ponen al final de cada vídeo. Ahí era muy fácil. De hecho, nosotros tenemos otro canal infantil y lo hicimos crecer mandando tráfico de uno a otro, ¿no? Pero ahora eso, por la ley de protección de datos de los niños, no se puede interactuar con nada que tenga contenido infantil, yeah. ¿Vale? Yo estoy categorizada obviamente como contenido infantil, entonces prácticamente solo pueden darle al like, pero ya no se puede ni comentar, ni compartir, ni encarts, por la copa. Ley copa, ¿no? Que sí, por la copa. Incluso ya no, como que ya no están tan personalizados los anuncios, ¿no? Es como más... Cero personalizados ya. Cero personalizados. Sí que es verdad que todavía las compañías
tú puedes poner publicidad en el contenido infantil, Claro. porque puedes comprar los canales, ¿no? Digamos. Pero lo que no podrías es retargetear, o sea, todas las estrategias de marketing Claro. que tienen con los adultos no se pueden tener con los niños. Y esto ya es fuera ya casi del podcast, esto ya es puro, que me interesa mucho este tema. Sí. ¿Cómo planteáis el giro de estrategia del canal? Porque claro, imagino que esto de repente se desmonta todo. Alguien que solo piense en la publicidad que entra estándar de YouTube, que no sea que tú la hayas negociado desde dentro de lo que haces. ¿Cómo se plantea esto? Pues se plantea muy difícil. Hay muchísimos youtubers con los que yo estoy en contacto que han dejado de trabajar directamente porque les ha bajado los ingresos un 80%. Sí. Entonces han parado los canales y han parado los canales. O sea, ya está, dedicándose a otra cosa. Yo soy de apuesta larga. Como empecé, no es mi primera fuente de ingresos y como empecé de manera amateur, pues yo creo que todo esto se estabilizará en algún momento. Claro, ¿no? hombre, no, eso es importante, ¿no? Si tienes otra fuente, es más fácil. No es mi primera fuente, obviamente no era desdeñable y claro que ha sido un batacazo importante, ¿no? Pero para mí, como me lo planteo ahora, es como mucha gente también estaba viendo que iba a pasar, ¿no? Que YouTube es como Instagram, es una gran plataforma de audiencia donde tú luego puedes buscarte otras formas de monetizarlo, ¿no? En mi caso, es obvio que el personaje es tan rico que da para hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, está a punto de salir nuestro primer cuento que se ha parado por el coronavirus, que hemos firmado además con Planeta y es una gran apuesta para ellos, y que se titula Hada de fresa helada que nació sin alas, porque Hada de fresa no tiene alas, nació sin alas. Y entonces tuvo que buscar su gran talento y cuál era su talento, y encontró que su talento era contar historias, ¿no? Pero los niños nunca han conocido cómo nació Hada de fresa, y ese es el libro físico que vamos a lanzar pues cuando pueda. Ya estaba hecha la preventa en Amazon y todo, o sea que bueno, un poco de lío. Sí, mi hija muchas veces en el momento me dice, de hecho a veces yo lo pongo, pero yo no presto atención y voy mirando en la cama voy mirando el Twitter y me dice... cómpralo. Y yo, ¿qué dices? ¿El qué? Y dice, el cuento. Y yo, ¿qué? Pues estabas, digo, ¿qué cuento? Tuve que volver para atrás y digo, pues se va el cuento. Pero sí, me está diciendo, dale. Claro. Pues nada, desde cuento se va a posponer. Hablaba ayer con Planeta porque, claro, han tenido que paralizarlo todo. Sí, bueno, este año no hay San Jordi, por ahora. Se está estimando que sea quizá en junio. La Feria de Madrid me parece que tampoco la hay. Es que... Vaya. Y lo de reenviar a otro canal, has dicho que ahora no se puede, pero sí que ahora van a poner, de manera ipso facto, me imagino, las menciones. Que tú en un vídeo pongas @ no sé quién y le llegue, al menos que la persona se entere de que han hablado de él. Algo así he escuchado en un podcast de marketing. Pues puede ser. Mira, pues ya estás más al día que yo. Como un Twitter, ¿sabes? Como si dentro del canal puedes hacer un Twitter, algo así raro. Sí. Puede ser. No sé si en los que estamos marcados como canal de niños eso va a ser factible, ¿sabes? Porque es que está muy, muy, muy capado todo lo que puedas hacer. Y ahora te voy a poner un lío a ti misma, contra las cuerdas. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece esta decisión? Yo tengo dos opiniones. O sea, yo creo que opinaría diferente si tuviera un canal a como si no lo tengo. O sea, el que cuiden tanto ahora el contenido hacia los niños y todo esto, porque todo esto, en el fondo, se supone que es para protegerles. ¿Qué opinas de esto? Si quieres, dame dos opiniones, como Hada de fresa y como... No, yo te doy la opinión real como Eva Rodríguez. Yo tenía súper claro que esto tendría que llegar, ¿vale? Porque las acciones publicitarias abusivas hacia los peques pues no son factibles. Ahora, poner una publicidad tal y como se pone en Disney Channel, que les ponen un break y hay una publicidad tal cual, sí. Pues claramente sí, ¿no? Yo creo que YouTube tiene un gran reto a cumplir, y es que es verdad que han intentado lanzar la plataforma YouTube Kids y no les está saliendo bien. No. Entonces, su reto es cómo llevarse la audiencia, porque YouTube es una plataforma de +13 y eso es así. Sí. El problema es que no consiguen arrastrar a la audiencia a YouTube Kids y no lo consiguen. Entiendo que el algoritmo, claro, mi hija lo ve con mi usuario. Entonces, muchas veces en otros vídeos, que sí que son MikelTube o lo que sea, le sale como máquinas de afeitar para señores. Y digo, tendría que estar según el vídeo que estás viendo, no según el usuario que lo está viendo.
Hombre, eso también es uno, que lo cape YouTube, ¿vale? Y otro, que tengas una agencia de medios que tenga una mínima idea de cómo invertir. Ya. Porque, ¿sabes? Yo cuando estaba en multinacional, yo fui directora digital en L'Oréal. Claro que lo primero que le decía a mi agencia es, Claro. cápame contenido infantil, cápame gaming, cápame, ¿sabes? Todo eso es factible. Otra cosa es que de vez en cuando las máquinas fallan y puede pasar, ¿eh? Sí. Que salga porque lo que sea, ¿no? Porque ha habido un tag que lo ha leído mal, porque lo que sea. Pero la generalidad es que si las agencias comprasen bien y los clientes, los advertisers, los publicitarios, diesen un buen brief, no tendría por qué pasar. El problema de los niños no era únicamente que les saliese publicidad que no estaba dirigida a ellos, sino que se podía retargetear, al final las empresas sí que sabían que detrás había un niño. Entonces tú podías decir perfectamente, claro. Primero cuéntale este mensaje, luego cuéntale este otro, luego al no sé qué, y eso está prohibido, eso es manipular a un peque. Yo creo que debes de tener el podcast de Eva Rodríguez y el señor Limón, que me huele que también va por ahí los tiros, porque me está haciendo súper interesante todo lo que estás contando y quiero saber más. Y hasta aquí lo que os puedo enseñar de la entrevista a Ada de Fresa. El resto de contenido, 19 minutos más, están incluidos en el audio que está en quieroserpodcaster.com, en la zona de podcast premium. Habrá muchos más como este. Os enseñaré un trocito y el resto irá ahí. A partir de aquí, pues pasamos un poco del tema Ada de Fresa y empiezo a meterme en temas de marketing a los que ella va respondiendo de manera muy amable. Insisto, Eva tiene que abrirse el podcast de la manager de Ada de Fresa o alguna historia así, porque me ha parecido una persona que sabe un montonazo y que si solamente con una simple conversación yo me he quedado con las palomitas en la mano, no quiero saber cómo sería un podcast. Dejo los últimos minutos con los métodos de contacto y nos vemos en el siguiente Nación Podcaster, ya sea Confidential, ya sea Premium o sea de donde sea. Y no os olvidéis de pasar por quieroserpodcaster.com, que ahora este aula virtual patrocina este podcast. Bueno, oye, pues muy bien, muchas gracias y me gusta mucho y me gustaría escuchar, como adulto, me gustaría escuchar el podcast este de marketing, ¿eh? Me parece que hay mucho ahí que decir. Ya, lo que pasa es que hay mucho, no sé, yo como sigo a muchos, a Joan, por supuesto, desde hace mucho, y digo, bueno, hay gente muy buena, ¿sabes? Prefiero ir de invitada de vez en cuando a sus podcasts y ya está. Ah, mira. Bueno, pues Muy muchas bien. Gracias, Eva. Gracias a ti. Y a todo el mundo que quiera escuchar el podcast Ada de Fresa, yo lo veo en YouTube en iVoox y en Spotify, y en iTunes, Muy bien. Apple Podcasts. Sí. Y en YouTube podéis ver el canal que lo ponéis a vuestros peques, y habéis visto todas las cosas que os quiero enseñar. Y además ellos no se dan cuenta porque ven muñequitos. Total, efectivamente. Claro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti.